Bueno, hoy continuamos en el tema de factorización. Estamos en este momento en el tercer caso de factorización. Le hemos denominado diferencia de cuadrados. Al principio de este video, esta es la parte número 1 o video número 1 del tema de diferencia de cuadrados. Y aquí al principio de este video aparece una diapositiva donde dice el concepto de la diferencia de cuadrados. Dice que se da entre binomios. Quiere decir que debe haber dos términos. Y diferencia obviamente porque está el signo menos, diferencia de cuadrados. Si estuviera el signo más sería otro caso de factorización llamado suma de cuadrados. Pero aquí estamos en diferencia de cuadrados. Se da entre binomios y consiste en sacar la raíz cuadrada de cada término para organizarla como la suma por la diferencia o la diferencia por la suma de los términos. Muy bien, ese es como el concepto del tema de diferencia de cuadrados. Esto a los dos casos anteriores no se parece en nada porque veíamos factor común. Aquí por ejemplo no hay factor común. Factor común por agrupación de términos tampoco hay. ¿Por qué? Porque debe haber como mínimo 4 términos, por eso pensamos en este caso diferencia de cuadrados. Vamos a explicar un poco sobre la raíz cuadrada, porque eso tiende a confundir a muchos estudiantes, y es lo siguiente. Recordemos esta fórmula: raíz n de a a la m es igual a la m sobre n. Y también recordar que raíz cuadrada de a por b es raíz cuadrada de a por raíz cuadrada de b. ¿Para qué me va a servir eso? Porque no es lo mismo, miremos esto. Cuando yo tengo, por ejemplo, 4x a la 10, esto se le llama coeficiente al 4, esta x se le llama parte literal y a ese 10 se le llama exponente. Entonces no es lo mismo sacarle la raíz cuadrada a un coeficiente a sacarle la raíz cuadrada a una parte literal con su respectivo exponente. Eso tiende a confundir mucho a los estudiantes y es en este sentido, de que yo tengo, por ejemplo, la raíz de 16, la raíz de 16 es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es igual a 16. Siempre obtengo aquí este término llamado el radicando. Este término de acá adentro se llama el radicando. Este numerito, en este caso, el 2 invisible que hay ahí se llama índice. Este garabato, este símbolo se llama el radical, y este 16, o la expresión que hay dentro del radical, se llama el radicando. Entonces la raíz de 16 es 4 porque 4 por 4 es 16. Pero miremos que cuando se le pregunta a los estudiantes cuál será la raíz cuadrada de x a la 16, muchos contestan que es x a la 4, que porque la raíz de 16 es 4, pero eso es falso. Miremos por qué. Porque si yo multiplico x a la 4 por x a la 4, hay que recordar ahí también otra propiedad que dice que x a la n por x a la m es igual a x a la n más m. Es una propiedad de la potenciación. Quiere decir que cuando hay un producto que tiene la misma base, los exponentes se suman. Entonces, en este caso, x a la 4 por x a la 4 me da x a la 4 y 4 es 8. Y miremos que no tuvimos el radicando. La raíz de x a la 16 no es x a la 4, porque x a la 4 por x a la 4 da es x a la 8. Por eso esto es absolutamente falso. Muy bien. ¿Cómo vamos a obtener entonces la raíz de x a la 16? Usando esta propiedad. En este caso decimos x a la 16 dividido 2. O sea, m sobre n. En este caso m es 16 y n es 2. Y esto me va a quedar que 16 sobre 2 es x a la 8. Y ahora sí vamos a mirar que x a la 8 por x a la 8 me da x a la 16. Ahora sí obtuve el radicando. Entonces repito, no es lo mismo sacarle la raíz a un número, a un coeficiente, que sacarle la raíz a una parte literal con su respectivo exponente. Siempre que va a sacar la raíz de una expresión de este estilo, tengo que utilizar esta propiedad. Muy bien, entonces la raíz, repito aquí, la raíz de x a la 16 no es x a la 4, la raíz de x a la 16 es x a la 8, porque x a la 8 por x a la 8 me da x a la 16. Muy bien, ahora voy a borrar esta parte aquí para que hagamos algo como una especie de combinación de las dos cosas que acabamos de ver. Entonces me va a quedar así. Si yo intentara sacar la raíz cuadrada de 4x a la 10
¿Cómo operaría esto? Yo esto lo podría hacer desglosándolo con esta propiedad, diciendo que este 4 es A, y este x a la 10 es, este x a la 10 es B. Entonces lo puedo separar, porque eso es un producto. Entonces me va a quedar que esto es raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de x a la 10. Y raíz cuadrada de 4 es 2, y la raíz cuadrada de x a la 10 es x a la 10 dividido 2. 10 dividido 2, y esto me va a quedar 2x a la 10 dividido 2 da 5. Esta sería la forma correcta de proceder. La raíz de 4 es 2 porque 2 por 2 es 4, y la raíz de x a la 10 es x a la 10 sobre 2, sea x a la 5, porque x a la 5 por x a la 5 es x a la 10. Ahora sí, ya estamos preparados para aplicar ese concepto allí de esos radicales aquí a los ejercicios. Entonces me dicen que factorice esta expresión. Entonces me va a quedar que raíz cuadrada de x a la 2 es x. Es como tener esta expresión y decir raíz cuadrada de x a la 2 es x a la 2 dividido 2, o sea, x. Muy bien. Entonces me va a quedar eso menos la raíz cuadrada de y a la 2, que es y. Y acá sencillamente repito lo mismo, pero con signo contrario. Miremos lo que acabamos de hacer. La raíz cuadrada de x a la 2 es x, la raíz cuadrada de y a la 2 es y. Sencillamente coloco esas raíces aquí y aquí coloco con signo contrario. ¿Por qué? Porque si yo multiplicara estos dos binomios, voy a llegar a esta expresión de acá. Vamos a hacerlo allí rápidamente para mirar como la comprobación de eso. Si yo digo x por x es x a la 2, x por y es más xy, menos por más da menos, x por y o y por x es xy, y menos por más da menos, y por y es y a la 2. Y siempre estos dos términos de aquí se me van a anular. Y me va a quedar que esta expresión por esta me da x2 menos y2. Recordemos que la factorización es el proceso contrario a las operaciones con polinomios y a los productos notables. Muy bien. Aquí estamos comprobando por qué se factoriza de esa manera. Ahora, vamos a resolver este ejercicio de acá. La raíz cuadrada de x a la 2 es x, y la raíz cuadrada de 4 es 2, y aquí sencillamente repito lo mismo, pero con signo contrario. Si aquí puse menos, aquí pongo más, y si aquí pongo más, acá tengo que poner el menos. Muy bien, vamos a mirar acá, y aquí estamos en el caso que acabamos de explicar aquí. Entonces decimos la raíz de 16 es 4, pero la raíz de a a la 16 no es a a la 4, es a la 8, y la saqué de esta manera, como lo explicamos allí, es a la 8. Coloquemos por ejemplo aquí el más, la raíz de b a la 2 es b, y acá repito lo mismo, 4 a la 8 menos b. Entonces recordemos, en la diapositiva nos dice que el caso de diferencia de cuadrados se da entre binomios y consiste en sacar la raíz cuadrada de cada término para organizarla como la diferencia por la suma o la suma por la diferencia, por eso se llama diferencia de cuadrados. Siempre obviamente aquí tiene que haber un menos. Si hubiera un más, es otro caso de factorización, poco usado por cierto, que se llama suma de cuadrados. Muy bien, y aquí es importante que tengamos presentes estas propiedades de la radicación y esta propiedad de la potenciación para entender cómo es sacarle la raíz a un coeficiente o cómo es sacarle la raíz a una parte literal con su respectivo exponente. Son dos cosas que tienden a confundir mucho a los estudiantes. Aquí hemos terminado la parte número 1 o video número 1 del tema diferencia de cuadrados.